And then we spoke the next day, and she gave me one small piece of information that was just a very small, and it certainly wasn't, and this will happen, and then that will happen, and this is how it finishes. I never knew any of that. But it was a small piece of information that let me know that there was more to him than met the eye. Can you share what that was? No. J.K. Rowling cerró el aniversario de la batalla de Hogwarts disculpándose por matar al personaje más divisivo de la serie. Admitió que Snape es un personaje muy gris para agradar de verdad, citando un tuit: "No podés tildarlo de santo, era vengativo y abusador. No podés tildarlo de diablo, murió para salvar al mundo". La primera vez que Severus Snape interactúa con Harry Potter le dice esto: I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. A pesar del resentimiento, el impacto que tuvo este personaje en nuestro protagonista es tan grande que el hechizo final que utiliza para matar a su mayor enemigo, el Lord Voldemort, lo aprendió de Snape. Incentiva el amor y el odio por partes iguales. De manera superficial, las similitudes entre Harry Potter y Miles Morales no son evidentes, pero están ahí si prestas atención. Son películas grandes con muchos personajes. El protagonista es un poco ingenuo, con habilidades únicas pero que no sabe utilizar. Para detener al mal es crucial que aprenda a confiar en sus habilidades. Tiene muchos maestros, algunos buenos y otros grises. Vamos a explorar a estos maestros y personajes secundarios, ya que ahí está la oportunidad de crear grandes sorpresas en una historia. Los arquetipos se definen como patrones emocionales y de conducta. La historia del elegido que solo él puede detener al mal es un arquetipo. Tiene la ventaja de que sus elementos son reconocibles y le dan a la audiencia algo familiar a lo que aferrarse al inicio. Los arquetipos más básicos son el héroe y el antagonista. Uno suele representar el bien, el otro el mal. Pero la vida es muy compleja para clasificarla en dos bandos. Para crear grandes historias hay que pensar más allá del bien y el mal. Si hablamos a nivel fundamental, el protagonista quiere satisfacer un deseo y el antagonista busca frustrar esos intentos. Los elementos narrativos de uno es perseguir y considerar, y del otro, evitar y reconsiderar. En la saga Harry Potter, el protagonista quiere convertirse en un gran hechicero. Lord Voldemort, el antagonista, busca evitarlo porque sabe que puede poner en peligro su agenda de poder. En Into the Spider-Verse parece haber una inversión. Kingpin quiere activar una máquina cuántica para revivir a su familia. Peter Parker, en su lecho de muerte, le da a Miles Morales la tarea de destruir la máquina. En este caso, el antagonista quiere algo y el protagonista busca evitarlo. De todas formas, Kingpin es el antagonista porque su deseo involucra la posible destrucción de todo. Miles Morales es el protagonista porque no quiere que Nueva York se convierta en un limbo cuántico. Estos dos arquetipos son fundamentales, pero hay otros que puedes usar si tu historia lo requiere. En dramática, Chris Hundley y Melanie Ann Phillips hablan de 4 arquetipos muy útiles: el personaje racional, emocional y el mentor. El nombre del cuarto me lo voy a guardar para más adelante. Es un arquetipo que aparece en las películas más conocidas, pero que por algún motivo que desconozco rara vez se menciona. Para si quieren empezar a comprender este cuarto arquetipo, antes hay que hablar de los otros 3. El personaje racional toma todas sus decisiones usando la lógica, explora todas las posibilidades hasta llegar a una conclusión formulada casi matemáticamente. Los elementos narrativos de este arquetipo son la lógica y el control. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, Hermione Granger representa este arquetipo a la perfección. Es un estudiante ejemplar y sus conocimientos de magia superan ampliamente los de Harry y Ron. En Into the Spider-Verse, Gwen Stacy encaja en este arquetipo. Es inteligente y conoce muy bien lo que significa ser Spider-Man. Lo bueno es que, a diferencia de Hermione, su racionalidad no es llevada a niveles de parodia de sí mismo. El personaje emocional toma sus decisiones inspirado por el corazón. Puede ser muy impulsivo y afectar el orden sin darse cuenta. Los elementos narrativos de este arquetipo son el sentimiento y el descontrol.
Obviamente estamos hablando de Ron Weasley, no es un estudiante muy sobresaliente y suele abrir la boca de más. Entra en conflicto con Hermione porque ella representa todo lo opuesto. Vale la pena recalcar que ningún arquetipo es mejor que el otro. Combinados le dan dinamismo a la historia y cada uno puede servir al protagonista. Hermione ayuda a avanzar la trama, que no es muy clara, y Ron, con su inocencia, mantiene a Harry con los pies en la tierra. Lo inspira a mantenerse humilde y que no se le vaya a la cabeza todo eso del mago legendario. El mentor es el arquetipo que representa la voz de la conciencia. Es el personaje que tiene todas las respuestas. En momentos de duda está ahí para darle consejo que ilumina el camino del protagonista. Lo lleva por el sendero de la verdad. Si hay fuerzas oscuras que acechan, el mentor se va a encargar de destruirlas. A lo largo de las 7 películas Harry Potter tuve muchos mentores, pero ninguno tan consistentes como Dumbledore. La primera vez que guía el camino del protagonista es cuando este último se queda hipnotizado por el espejo que le muestra el reflejo de sus padres. Dumbledore ve esto y le advierte a Harry que el pasado puede ser las cadenas que te mantienen atrapado en una fantasía. Peter B. Parker, a partir de ahora Pen Parker, también entra en el arquetipo del mentor, pero tiene elementos narrativos que lo hacen un personaje diferente. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, ya que ahora es momento de hablar del cuarto arquetipo que aparece en Dramática. Me refiero al contagonista. ¿Qué pasa cuando en una historia el enfrentamiento con el antagonista significa el fin de todo? En las historias de detectives la identidad del asesino se oculta hasta el final. Mientras tanto, el conflicto tiene que existir. ¿De dónde sale? Señores, la respuesta está en el contagonista. En Harry Potter y Into the Spider-Verse vemos que el enfrentamiento directo con el villano puede ser muy peligroso. Por eso el guionista tiene que buscar oposición que no sea tan agresiva. O sea, el contagonista. Los elementos narrativos de este son tentación e impedir. La gran diferencia con el antagonista es que su trabajo no es detener al protagonista, tiene que retrasarlo y ponerle piedras en el camino. And the question is, well, how do we get reveals? How do we get surprises? We get them a lot of different ways, but one of the most important ways is with these in-between characters. El contagonista es un arquetipo único de Dramática que nació como respuesta negativa al impacto positivo que tiene el mentor en la vida del protagonista. El mentor te da una vela para que camines por el pasillo oscuro. El contagonista quiere apagar esa vela. Suelen tener su propia motivación y joden la vida del protagonista mientras buscan lo que quieren. Son personajes grises por naturaleza y no tienen una clara ideología. Cambian de bando en base a lo que más les conviene, como Sergio Massa. En algunas situaciones ayudan al protagonista y en otras le cagan la vida. Para sacarle todo el provecho a este arquetipo es importante que sea ambiguo. Character who appears to be an ally, but is really an opponent. Somebody who appears to be an opponent, but is really an ally. Every time the audience sees that somebody they thought was one and turns out to be another, that's a reveal. That's a plot beat. And that's where the audience goes, oh, yes, that was really great, thank you. That's the power of plot. En Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Ron y Harry fallan al intentar cruzar el puente que los lleva al mundo mágico. Usan el auto volador para llegar a Hogwarts sin darse cuenta de lo peligroso que puede ser para ellos y los demás. En el colegio, la persona que insiste con la expulsión de Harry por su irresponsabilidad es Severus Snape, y es el mentor Dumbledore quien se encarga de frustrar esa idea, mostrando la oposición fuerte entre estos arquetipos. En el giro del acto 1, el gato del guardia es petrificado. Snape pone a Harry como el primer sospechoso. The circumstances are suspicious. I, for one, don't recall seeing Potter at dinner. Después incentiva a que tenga un duelo mágico con su archienemigo Draco Malfoy. Vemos que el accionar es más sutil, ningún ataque es directo, es como si tirara piedras detrás de un árbol. Lo interesante es que estas actitudes se contradicen con lo que pasa en la primera película, cuando Severus usa sus poderes mágicos para evitar que Harry se caiga de la escoba. En El prisionero de Azkaban lo protege del hombre lobo en el acto final. Si te pones a pensar, la mayoría de sorpresas que hay en la saga Harry Potter es cuando Snape cambia de bando. Aparente una cosa y termina siendo otra.
Esto muestra la flexibilidad que te da tener un personaje ambiguo y que sea independiente. En la sexta película, cuando Snape mata a Dumbledore, vemos una vez más la rivalidad que hay entre el mentor y el protagonista. Snape estaba enamorado de la madre de Harry, pero odiaba al padre. Siempre fue un hombre lleno de resentimiento, pero el amor que sentía por Lily lo inspira a mostrar pequeños actos de valentía. Tiene amor y odio en su corazón. Eso hace al personaje tan humano. Los guionistas de Into the Spider-Verse hacen uso de los arquetipos, pero con cambios que dotan de complejidad a los personajes. Kingpin y Miles Morales es el típico dúo de antagonista-protagonista. No hay nada diferente. Pem Parker es una desviación de la norma. Miles quiere que sea el hombre que le enseña a ser Spider-Man. Quiere que sea el mentor. Se presenta una situación arquetípica. El problema es que Ben Parker no quiere ser mentor. Los golpes de la vida lo convirtieron en un pesimista. Hay escenas en las que ayuda, pero otras en las que mete la pata. En el clímax casi atrapan al grupo arácnido porque Ben se disculpó con la Mary Jane equivocada. Tiene muchos conocimientos y muchas fallas. Los guionistas de Into the Spider-Verse hacen lo que en dramática se define como el intercambio arquetípico. Ben Parker es mentor y protagonista. Sus elementos narrativos son ayuda y tentación. Quiere que Miles sea un buen Spider-Man, pero sus conflictos personales ponen piedras en el camino. Severus Snape es mostrado como un protagonista arquetípico y va mostrando su complejidad con la evolución de la saga. Con Ben Parker ocurre lo opuesto. Arranca como un personaje repleto de contradicciones y lentamente va superando sus debilidades hasta ser un mentor clásico al estilo Dumbledore. La evolución del tío Aaron también tiene una inversión si lo comparas con Severus Snape. En el acto 1 es el tío cool que quiere enseñarle a Miles a confiar en sus instintos. En la escena en donde hace grafitis en el metro, Aaron es un Dumbledore negro. Se convierte en protagonista cuando descubrimos que es The Brother. Los elementos narrativos de Aaron son conciencia e impedir. En Harry Potter, la sorpresa se produce cuando un personaje aparentemente malo resulta bueno. En Into the Spider-Verse ocurre cuando un personaje bueno resulta malo. Este intercambio arquetípico está presente incluso en los personajes más pequeños. Liv Octopus es una científica brillante y una mujer muy impulsiva. Es Ron y Hermione, emoción y lógica fusionados en uno. Mientras las historias de Harry Potter van evolucionando, los personajes secundarios muestran nuevas capas de complejidad. En El prisionero de Azkaban, Hermione da una muy buena respuesta emocional a las provocaciones de Malfoy. En la Orden del Fénix, Dumbledore ignora a Harry, actuando como si no existiera. Usar arquetipos no es seguir una fórmula, es agarrar algo familiar al principio para después llevarlo al lugar que más te guste. Todos los personajes tienen que tomar decisiones contradictorias en algún punto. Tanto Aaron como Snape son los personajes más complejos de sus respectivas sagas o películas, ya que son el tipo de protagonistas que cambian de bando. Los personajes tienen inicios distintos, pero con finales similares. En las Reliquias de la Muerte, Snape es traicionado y muere en manos de Voldemort. Como última voluntad le entrega las lágrimas de sus recuerdos a Harry, que contiene la última pieza del rompecabezas necesaria para detener al antagonista. Hay un acto de redención antes de la muerte. Cuando Aaron recibe la orden de matar a su sobrino, no puede hacerlo. Es asesinado por darle más importancia a la familia. Hay una redención en sus últimas palabras a Miles. Just keep going. Ambos protagonistas tomaron malas decisiones, pero al final iluminan el camino de los protagonistas como los mejores mentores. Los arquetipos solo te van a servir si te animas a desprenderte de sus características fundamentales mientras progresa la historia. La saga Harry Potter tiene un inicio muy convencional, pero lentamente va cambiando de piel, mostrando un mundo mágico muy oscuro. Aprendemos cosas de Dumbledore y el padre de Harry que los alejan de los mentores amorosos que creíamos que eran. En Into the Spider-Verse hay un acercamiento inverso. Ben Parker arranca con una caracterización muy compleja, con debilidades muy marcadas hasta convertirse en un mentor hecho y derecho. Si querés crear un protagonista al estilo de Aaron y Severus Snape, es crucial que mantengas la ambigüedad. El personaje debe tener su propia motivación desconectada del antagonista. Es una buena idea que tengan una conexión emocional con el protagonista. Podés crear situaciones sorprendentes cuando el tipo aparentemente malo
lleva de la mano al héroe por el bifurcado sendero de la luz. Si te gustó el contenido, no olvides de suscribirte para ver más videos enfocados en teoría de guión y todo lo relacionado a la escritura tanto en cine como en videojuegos. Si estás interesado y querés descargar los libros y la música que se usaron en este video, en Patreon voy a subir una carpeta con todos los materiales. Incluye el guión final con fragmentos eliminados. Con $1 me puedes ayudar a mantener el canal con vida. La donación en PayPal por única vez también está disponible y te paso los archivos. Así que eso es todo. Por favor, no te olvides de seguirme en Instagram y estar atento. Nos vemos en la próxima.